y hoy tenemos un tema súper fácil, la profecía. Lo más difícil. Sí, sí, pero igual es una de las grandes bendiciones que el Señor nos da, es el hecho de la profecía es lo que hace, ¿verdad? La palabra de Dios algo diferente a cualquier otro libro, porque nos cuenta la historia antes de que suceda. Los propósitos de la profecía son maravillosos, son hermosos y vamos a hablar un poquito acerca de eso y de igual forma animarnos a que a pesar de que hay mucho vocabulario simbólico dentro de la profecía, si vamos despacio y con buena letra, vamos a ver que vamos a entender mucho y entre más profundicemos, más vamos a entender. Es el proceso en el que estamos. ¿Verdad? Yo espero que en este caminar que vamos juntos de las manos ya entendamos más cosas de la escritura que al principio, sino que ahora tenemos más una idea de cómo ir a la escritura y poder alimentarnos de ella, al ejercitar esto cada vez más y más, ir comprendiendo la palabra de Dios y de esa forma crecer y madurar en él. La profecía es la quinta figura, la última figura literaria que vamos a estar analizando. Hemos visto lo que son textos narrativos, la poesía, miramos lo que es epístolas, las parábolas y ahora la profecía, las 5 formas de escritura de la palabra de Dios. Y en todas lo que hemos hecho es aplicar el método inductivo, que consiste en la observación, interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Paso número 1 que nosotros hacemos, bosquejo simple. ¿Qué significa eso? Encontramos el tema central, cuál es la idea principal del texto y posteriormente a eso vamos analizando versículo por versículo, dónde empieza una idea, dónde termina, dónde empieza, y ese es el bosquejo simple. Tenemos otro tipo de bosquejo que miramos, ¿verdad? Que es el bosquejo de epístolas porque tiene una estructura. La estructura de las epístolas o de las cartas es que viene una introducción, a veces una acción de gracias, luego una declaración de propósito, luego vemos lo que es el cuerpo de la carta o la enseñanza principal y una conclusión o doxología. Esa es la estructura que tienen las cartas y por lo cual ya está ahí esa estructura en cada una de las cartas, con excepción de Hebreos y Primera de Juan. Por eso seguimos ese bosquejo. Para el resto de la escritura usamos el bosquejo simple, que es de nuevo encontrar el tema central y luego dividirlo por ideas. Eso es lo que hacemos, eso es lo primero. Posteriormente a eso, ¿qué hacemos? El cuadrito de observación, interpretación y aplicación. Entonces vamos, un versículo, leemos, ponemos la observación. ¿Qué significa eso? Sería la interpretación y cómo lo aplico a mi vida sería la aplicación. Eso es lo que hacemos en cada una de las figuras literarias con sus diferentes énfasis. ¿Verdad? Miramos en las narraciones que todos los detalles en cuanto a personas, lugares y cosas alrededor, todos esos detalles son importantes porque se nos está narrando un evento. Posteriormente miramos que en la poesía no es así. En la poesía el énfasis que es el paralelismo, o sea, la correspondencia de ideas. Una idea se amplifica, una idea se contrasta o una idea se repite. Cuando hablamos acerca de lo que eran las epístolas o las cartas, ¿cuál era el énfasis? Ahí son las palabras, es la gramática, es la estructura de la carta que nos están declarando una verdad teológica, que nos está dando una exhortación. Es muy importante ahí de los verbos, los tiempos, las conjunciones, los arreglos que hay en el texto. Luego miramos las parábolas. En las parábolas hablamos que son ejemplos. Muy importante cuando hablamos de parábolas, ¿por qué se está dando esa parábola? Eso nos va a dar mucha luz en cuanto a poder interpretarla correctamente. Algunas parábolas vemos que Jesús la interpretó como la que quedó de tarea. Entonces lo que nos toca simplemente es hacer la correspondencia entre lo que está contando la parábola con lo que Jesús dijo, que ya es la interpretación que nosotros tenemos. Para las otras parábolas siempre vamos a ver énfasis. Dentro del ejemplo que se da, hay cosas que son importantes, relevantes y otras que no son relevantes. Entonces miramos eso y hoy vamos a estar mirando lo que es profecía. Y en la profecía hay mucho lenguaje alegórico o simbólico, o sea que no es literal. La profecía puede ser encontrada en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está llena de profecía. De un total de 23.210 versículos, en el Antiguo Testamento, 6.641 contienen material profético. O sea que el 28% del Antiguo Testamento tiene material profético. Entonces vemos la importancia de la profecía. En el Nuevo Testamento, de los 7.914 versículos, 1.711 contienen material profético. O sea, el 21% del Nuevo Testamento es profético. En total, de los 31.124 versículos en la Biblia,
8.352 contienen material profético. O sea que aproximadamente el 27% de la escritura es profecía. Eso nos habla de la importancia que Dios le da a la profecía. Eso lo distingue de cualquier otro libro. Ningún otro libro religioso va a haber profecía, no con esta exactitud y en esta abundancia que nosotros la encontramos en la palabra de Dios. La profecía, como es una prueba para demostrar que la Biblia, la palabra de Dios, también sería una prueba para decir que la Biblia es falsa, ¿cierto? Porque nos está diciendo qué va a acontecer. Muchas de las predicciones que nosotros miramos se cumplieron, hay unas que faltan. Al pie de la letra, eso nos reafirma que lo que nosotros tenemos no es un libro inventado por hombres. Es tan así que los escépticos, por ejemplo, en el libro de Daniel, no pueden aceptar que Daniel lo escribió. Ellos dicen que tuvo que haber sido un invento después de Daniel. Lo mismo hacían con ciertos evangelios, diciendo que habían sido escritos después. Se han encontrado documentos antiguos a las fechas que ellos decían y que comprueban que no es así. Aquel que quiera pruebas sí existen, pero muchos de estos escépticos realmente no quieren pruebas, entonces renuncian en ese aspecto. Pero la profecía demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. El hecho de que las escrituras contengan tanto material profético demuestra la importancia que Dios le da a la profecía, y de igual forma nosotros debemos hacerlo. Hay varios cristianos o muchos cristianos que no quieren tocar los temas proféticos, quieren dejarlos de lado, eso no es importante porque es muy confuso y no lo entiendo y demás, pero el 30% de la Biblia es profecía, entonces sí es algo que debemos nosotros estudiar. No solo eso, es por las ventajas y cuál es la razón de la profecía. ¿Por qué el Señor nos da profecía? Hay varias razones. La profecía nos brinda instrucción. ¿Por qué instrucción? Porque me dice qué va a suceder. A Israel le decía constantemente, arrepiéntanse, hagan esto porque si no van a ir al cautiverio. Y constantemente les hacía alusión a poder vivir el hoy sabiendo que va a venir mañana. Nosotros sabemos que va a suceder, por eso no estamos ansiosos ni angustiados ni demás. ¿Cuál es el evento profético que está esperando la iglesia? El rapto. Lo que está esperando es que el Jesús, que le dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar y vengo a recogerlos, vengo pronto a llevármelos. Aquel Dios que no juzga al justo con el injusto va a sacarnos de la hora de prueba que viene sobre su pueblo Israel, la ira de Jacob. Eso es directamente para Israel, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, pero no es para nosotros. ¿Alguien sabe qué señales se tienen que dar para el rapto de la iglesia? Ninguna señal. Para el rapto ninguna. Dice que viene como el ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. De hecho, es una de las razones por las cuales yo me inclino al rapto pretribulacional, antes de la tribulación, porque si fuera a la mitad de la tribulación sabríamos exactamente cuándo es que va a venir. Si es al final, también sabríamos cuándo va a venir, pero en este caso es en cualquier momento, que hoy me hace a mí vivir como hoy puede ser mi último día acá. Y eso también me da un sentido de urgencia de predicar el evangelio, de estar haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios me llamó a hacer a mí. Una de las cosas importantes que nosotros podemos ver es que hablando del rapto de la iglesia, Pablo desarrolla esta doctrina en Tesalónica. Es una iglesia donde él pasó 2 semanas, 3 semanas a lo más. Y está hablando de esto con estos nuevos creyentes. ¿Por qué él está hablando de estos temas con ellos? Porque Pablo tiene que animar a la iglesia en Tesalónica, que está pasando por grandes persecuciones. Pero ¿cómo se anima a un cristiano? No se anima diciendo todas sus circunstancias van a cambiar y este va a ser su año y usted va a ser bendecido y declare que va a recibir esto y que va a decir lo otro y va a ver que el gobierno que viene. No, 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 no. Es por lo que viene, por lo eterno, por lo que está seguro, por lo que Dios ha dicho. Esa es la esperanza. Y por eso le dice a los tesalonicenses que están en gran persecución. No dice la persecución va a acabar, tranquilos. Les está diciendo pongan sus ojos en lo que viene. El glorioso Rey de Reyes, Señor de Señores, y lo que pasemos acá tiene un propósito, estamos en sus manos, pero nuestra esperanza no por el hoy y el ahora, no por las circunstancias que van a cambiar, que muchas veces el Señor en su gracia cambia nuestras circunstancias. ¿Por qué la profecía trae esperanza? Porque dice qué es lo que va a acontecer. Al final Dios gana. Dios está en su trono y tiene un propósito. Es así y así se va a cumplir. También nos habla que la profecía trae confirmación. ¿Por qué confirmación? Porque era una de las formas en las cuales Jesús les decía a sus discípulos, les voy a decir lo que va a acontecer para que cuando acontezca ustedes se acuerden y reafirmen que yo soy el Señor, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, a través de decirles lo que iba a suceder antes de que eso sucediera. Antes de ir a Jerusalén, él les dijo, voy a ir ahí, me van a perseguir, me van a hacer esto, me van a dar muerte, voy a resucitar el tercer día. Él les dijo todo antes de que aconteciera. ¿Con qué fin?
que luego ellos recordaran y dijeran, wow, es Dios, nos estaba diciendo el futuro, nos da confirmación, como la palabra de Dios da confirmación a nosotros. En 1948 se cumple una de las profecías más increíbles, Ezequiel 37, parcialmente se ha cumplido ahí, donde una nación que estaba muerta por 1800 años no existía, empezó a florecer de nuevo. Y cada uno de los detalles que está ahí, dice que iba a llamar de los cuatro vientos a sus hijos. ¿De dónde han venido los judíos? De todas partes. En Israel viven judíos chinos, judíos chilenos, colombianos, de todas partes. Dice que los desiertos iban a florecer. Israel es uno de los primeros productores de fruta, creo que es el tercero a nivel mundial. ¿Y dónde crece esa fruta? En los desiertos, con un sistema especial de irrigación. Cada uno de los detalles que decía ahí se ha ido cumpliendo. Y eso nos reafirma a nosotros que Dios, cuando dice algo, es cierto. Por mucho tiempo la gente que interpreta de acuerdo a lo que esté pasando, que interpreta de acuerdo a la lógica o a la ciencia, que decía que la iglesia es Israel, que ya Dios no tenía nada que ver con Israel y que Dios la había desechado y que ahora la iglesia era Israel, y todas las profecías que faltan por cumplirse, ¿qué pasa? Se cumplen en la iglesia. O sea, son alegóricas, ya no son literales, pero todas las anteriores, ¿cómo fueron? Literales. ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? Como decía, el día que decía, en el burrito, como decía, ninguno de sus huesos fue quebrado. Todo se cumplió así. Echaron suerte sobre sus ropas. Cosas que se estaban profetizando 1000 años antes, 700 años antes de que naciera Jesús, se cumplió al pie de la letra, porque es Dios contándonos. Dios no está con los brazos cruzados, uy, qué pase, ¿verdad? Ya Él sabe que va a suceder, para Él no hay tiempo. Nos está contando qué sucedió ya para Él. Es como si ya usted miró el partido, me puede dar el marcador. No, es que mira, están atacando, perdió su equipo. Yo ya vi el partido, yo ya lo vi. Eso es lo que Dios hace, Dios no tiene tiempo. Entonces la profecía es algo maravilloso que trae instrucción, da esperanza, confirmación y alimenta nuestra fe, porque cuando yo veo que todas estas profecías se han cumplido al pie de la letra, ¿qué hace? Incentiva mi fe para decir lo que falta se va a cumplir al pie de la letra, porque como es una señal de que el libro es de Dios, podría ser una señal para decirme el libro es falso si no se cumple así. Vemos la importancia de la profecía. Empecemos a escudriñar en la escritura, a leer libros. Hay buenos autores que nos ayudan en el proceso de ir interpretando las escrituras, propiamente las profecías, que no son tan simples. Como hoy en día ustedes saben muchas cosas que antes no, porque se han metido y han profundizado de igual forma en la profecía. Entonces los animo a que no la hagamos a un lado porque no la comprendemos. Inclusive a veces lo mejor que uno puede decir es, no sé, hay esta posición, yo leo, no me he decidido, o me he decidido por esta posición en vista de esto y esto. Existen dos tipos de profecía, predictiva y didáctica. Predictiva nos habla acerca del futuro. Didáctica trata con verdades morales y éticas, y algunas profecías tienen ambos tipos, o sea, es predictiva y es didáctica a la vez. Y vamos a hacer un ejemplo para hablar acerca de la diferenciación entre profecía predictiva y didáctica. Entonces, cuando hablamos de predictiva, me está hablando acerca más del juicio. Cuando habla de didáctico, es más lo que tengo que hacer o lo que debe hacer Israel. Y la parte predictiva es cuando ya el Señor emite un juicio, lo que va a pasar, lo que va a suceder en vista de que no hicieron algo o no lo hacen, o no quieren hacerlo. Por ejemplo, en Zacarías 1, del 1 al 15, es didáctico, pero las visiones son predictivos, del 16 al 21. La mayor parte de Zacarías 7 es didáctico, pero las secciones precedentes son predictivas. Sin embargo, la mayoría de la profecía es predictiva. Aquí tenemos algunas pautas para tratar con las profecías predictivas. ¿Cómo tratamos aquellas profecías que hablan acerca del futuro? Lo primero es el lenguaje literal. Lo primero que uno hace es ir a la Biblia y creer que lo que dice es lo que significa. No empezamos a pensar o tratar de darles un simbolismo alegórico, un significado más allá del texto. Por ejemplo, ¿cómo tenía que entrar Jesús? ¿Cómo dijo que iba a llegar Jesús a la ciudad? ¿Montado en un qué? En un asno. En un asno, en un burrito. ¿Cómo llegó? En un burrito. Literalmente era un burrito. Decía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrados. Todo eso, ¿cómo se cumplió? Literalmente. ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? 70 años, como decía la escritura. Entonces, la profecía, vamos primeramente a lo literal, lenguaje literal. Tome el pasaje y su significado más simple, directo y ordinario, a menos que haya razones convincentes para hacer lo contrario. Pasajes predictivos deben ser tomados como literales, a menos que haya razones fuertes para entenderlos en algún sentido figurado. Siempre empiece por ver el significado sencillo y directo.
lo que dice, lo que significa. El lenguaje figurativo. Aprenda a identificar los pasajes figurativos, pero siga las reglas comunes del lenguaje cuando haya una distinción entre literal y lo no literal. Es algo literal y nos da un símbolo. Y luego sigue literal, no es que todo es simbólico. En medio de la predicción acerca de los diferentes reinos, los imperios que iban a venir, se nos habla de un leopardo con alas y con 4 cabezas. Pero ¿qué representa una cabeza? Un imperio, un gobierno, un reino, un presidente, un líder. ¿En qué se dividió, verdad, el imperio griego? Precisamente en 4 líderes, en 4 familias, los generales de Alejandro Magno, se dividieron su reino, su imperio. Algunos lenguajes deben ser obviamente tomados por figurativos, hacer lo contrario sería absurdo, entonces también el sentido común nos va a ayudar mucho. Ejemplo, Joel 2:31, la luna se convierte en sangre. ¿Qué significará que la luna se convierte en sangre? ¿Será esto literal? No. ¿Qué podría ser? Color rojizo. El color rojizo, que se mira roja. No es que está llena de sangre, se mira roja, que es una señal en Joel. Entonces, cuando vamos a una profecía, tenemos que ir despacio, con buena letra. En muchas de estas ocasiones, vamos a tener que buscar gente seria que se ha dedicado a estudiar eso y que nos habla acerca de cómo ellos interpretan esa escritura. En Isaías 11:1 dice una rama que sale de un ser humano. No creemos que literalmente una rama va a salir de un ser humano, es un simbolismo. Por ejemplo, cuando se describe a Jesús, se habla como un retoño en tierra seca. En la tierra seca, en la tierra muerta, que está saliendo un retoño, vida en medio de la muerte. Eso es Jesús. Llamamos a estas ilustraciones lenguaje panorama. Como en Daniel vemos un león con alas, vemos un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La meta es distinguir qué nos apunta la figura, qué representa. Entonces, realmente, ¿cuál es la idea detrás del ejemplo? ¿Por qué este objeto está siendo representado figurativamente y va a tener un cumplimiento literal en la historia? Es solo un símbolo que representa algo que va a acontecer. Ejemplo, Daniel 7:17. Las 4 grandes bestias representaban 4 reyes que se levantarían en la tierra. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Leer siempre el contexto, todo lo que está antes y después, porque en estas profecías ahí viene la interpretación. En la Biblia se interpreta a sí misma. Mucho está ahí mismo. Entonces, es un asunto de detalles para que nosotros podamos ver exactamente qué es lo que el Señor quiere revelarnos en su palabra. Juan 2:19, la predicción de Cristo del templo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré? Y luego explicó que se refería a su cuerpo. Una palabra de advertencia, determinar el tipo de profecía en algunos pasajes es difícil. Por ejemplo, en Amós 9 del 13 al 15, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador las uvas de al que mueve la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificaré en ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas y harán huertos y comerán de los frutos, pues los plantaré sobre su tierra. ¿Dónde? Sobre su tierra. Y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Hay indicación para que este pasaje sea tomado figurativamente, pero debemos empezar asumiendo que la predicción debe ser entendida literalmente. Sin embargo, una gran cantidad de profecía es verdaderamente figurativa y debemos aprender a distinguir los escritos literales y figurativos. La profecía incluye el pasado, presente y futuro. Este es otro aspecto que ayuda a confundirnos, porque lo que vemos es una mezcolancia de cosas. Vemos que primero está hablando del rapto, luego la segunda venida y luego vuelve acá. Mucho de esto es ordenarnos en, bueno, ¿de qué está hablando en este momento? ¿Cuál es el contexto? Es igual a lo que hablamos de dónde termina la idea, dónde empieza la otra idea, para poder interpretar correctamente. Hay profecías de doble cumplimiento. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo que la verdad de Elías ya vino? Antes de que venga el Mesías, ¿quién iba a venir? Elías, a proclamar y a preparar el camino. Jesús dijo, ya la verdad de Elías vino. ¿Quién era? Juan el Bautista. Dice, vino en el espíritu de Elías. Él vino a preparar el camino, pero él dijo, ya la verdad ya vino Elías, pero también dijo que iba a volver. O sea que Elías va a venir, porque en la gran tribulación va a ser el tiempo cuando van a venir los 2 profetas y van a ser testimonio para Israel, van a ser precursores para la segunda venida de Jesucristo. Para nosotros ya vino Elías y lo hemos aceptado, el testimonio de Juan el Bautista, como lo dijo Jesús, pero dice que también va a volver. Entonces vemos doble cumplimiento en ese aspecto. Vemos en la primera y segunda venida, nosotros vemos el tiempo que ha transcurrido
pero eso es la semana 69 de Daniel. Todas estas semanas, hasta la semana 69 de Daniel, se cumplieron al pie de la letra, en el sentido de que fueron, ¿verdad?, exactas en tiempo y demás. La semana 70 no se ha cumplido, es la ira de Dios, es Dios juzgando, es la gran tribulación, es el tiempo del anticristo, eso no se ha cumplido. Bueno, hay algunas personas que se llaman preteristas que dicen que ya se cumplió, que ya Cristo vino y que estamos en el tiempo del milenio, que ustedes no lo crean. Entonces Cristo está gobernando, wow, imagínate, con todo lo que está pasando, y para ellos están en el tiempo del milenio, y ellos en ciertos momentos han sido muy populares y empezaron a ganar audiencia y todo. Dijeron, no, el mundo va a estar mejor, el mundo va a ir mejorando, vamos a ver, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo empezó a bajar el preterismo? Cuando empezaron la Primera Guerra Mundial, porque ellos hablaron de bienestar, de paz, de que todo está mejor, y vino la Primera Guerra Mundial. Se cayó al suelo. Y luego volvió el nuevo sistema, ¿verdad? Porque todo empezó a mejorar, y la Segunda Guerra Mundial. Pero son personas que ellos lo que hacen es decir que ya Jesucristo vino, que él vino en las nubes de polvo del ejército de Tito, del general Tito, cuando destruyó el templo en Jerusalén. Ahí vino el Señor. Empiezan a alegorizar los textos. ¿Por qué? Porque él dice que cómo se fue, va a volver. No lo vimos porque venía cubierto las nubes de polvo. Hay que cuidarnos en este aspecto de ir solo a lo que el texto dice. Con frecuencia la profecía no sigue un patrón esencial o sucesivo. El pasaje puede saltar de una idea a otra, de un periodo de tiempo a otro. A veces el Señor está hablando de algo que va a suceder y lo habla como en tiempo presente, porque es Dios el que está hablando. Para él no hay pasado, presente y futuro. Entonces habla como que el juicio ya se efectuó, pero es algo que va a suceder sobre la nación. Vamos a hacer un ejercicio para ir analizando qué es profecía didáctica y predictiva. Vamos a buscar Isaías 1, por favor. Lo primero que uno hace, ¿qué es? Un bosquejo simple. Lo primero que nosotros vemos ahí es la introducción. Entonces la introducción está en el versículo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces vemos que es un periodo largo en el cual está Isaías profetizando en el reino del sur. El reino del norte, ellos no siguieron con el orden de Dios de tener un rey de la casa de David por su idolatría, por negarse a venir a Jerusalén, por negarse a seguir las reglas del Señor. Ya ellos fueron al cautiverio con los asirios y nunca volvieron, fueron dispersos, empezaron a mezclarse con otros pueblos. Eso es lo que sucede en el norte. 120 años después, acá el Señor está clamando por medio del profeta, le está hablando al reino del sur, le está hablando a Judá, y que ellos se sienten los salvos, los buenos. Ellos nada más se ven mejores que a mí. No me va a pasar lo de Israel porque yo soy mejor, yo soy un escogido de Dios, pero soy un escogido para ser luz y para ser sal. Pero eso es lo que está pasando. En primera instancia, Isaías nos dice el periodo. Vemos que las profecías en la palabra de Dios son muy exactas, porque es importante los tiempos, porque esto va a acontecer después. Entonces ellos saben cuándo fue que se escribió. Y a partir del versículo 2 vemos la primera idea. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces lo primero que vemos es del versículo 2 al 6, cargos contra Israel. No está hablando porque el Señor la está juzgando, y es por toda esta maldad que ellos no reconocen quién es su Señor. Dice, a unos animales reconocen cuando es su amo. Entonces, del versículo 2 al 6, ¿qué tipo de profecía es? ¿Es predictiva o es didáctica? La didáctica nos dice como los cargos, la predictiva ya imita el juicio del Señor. En este caso, ¿qué tipo? Didáctica. Didáctica, ¿todos de acuerdo? Sí es. De acuerdo. Sí, ¿de acuerdo? Excelente. Es didáctica porque ahí no hay una predicción. Es el Señor dándonos una radiografía de lo que está sucediendo en Israel. Una vez más, esta es la misericordia de Dios. Él no simplemente juzga, está diciéndoles por qué. No necesita hacer esto, pero les está enfatizando cuáles son las cosas
por los cuales ellos van a ser juzgados. Continuamos en el versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolados como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En realidad esto no ha acontecido todavía. ¿Por qué? Porque estas ciudades en realidad están viviendo en su lucro. Por eso es importante leer todo el texto, porque como ya yo leí lo que sigue, yo ya sé que posteriormente el Señor les va a hablar acerca de que el problema que tienen es que ellos no son justos, están extorsionando a las personas a su alrededor. El Señor está hablando el juicio que viene sobre ellos. Entonces, ¿qué tipo de profecía serían los versículos del 7 al 9? Predictiva. Predictiva. Ok, sí, esta porción es predictiva. Ok, excelente. Seguimos ahora leyendo. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué tipo de profecía sería esta? Didáctica. ¿Didáctica? ¿Nada más didáctica? Las dos. Las dos. ¿Alguien piensa que puede ser las dos? ¿O solo Susana? ¿Quién un poquito de las dos? Por lo que dice 1:15, yo creo que sí. Excelente, excelente. Del 10 al 14 es didáctica. 15 ya es predictivo. Didáctico y predictivo. Sí, en el 1:15 es donde ya empieza a Es dar... predictivo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo multiplicaréis la oración y yo no oiré. Está hablando de la consecuencia, lo que va a ser futuro, predictivo. Lo que ustedes están haciendo es el que peca y reza empata. Yo soy un Dios santo, yo soy un Dios puro. Yo no espero que ustedes sean perfectos, sino que reconozcan cuando fallan y fallan siempre. ¿Por qué no vienen con un corazón arrepentido? ¿Por qué no reconocen que no pueden por sus medios? Porque en lugar, ¿verdad?, de creer que yo me contento con que traigan un becerrito, yo sé que posiblemente el sacerdote esté feliz porque usted trajo 2 becerros, o porque trajo esta ofrenda, o porque hizo esto o lo otro, o porque está muy activo en estas cosas, pero yo no, porque yo lo que me interesa es su corazón, es algo genuino, es algo sincero, no es apariencias, que lo diga Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Dios quiere realidad con nosotros, por eso no hizo robot, por esos seres humanos que tenemos la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y por eso vemos el mundo como está, pero nos dio esa libertad. Si no pudiéramos hacer lo malo, realmente no seríamos libres, pero Dios quiere algo genuino. Israel no está haciendo eso. Por eso Él dice, cuando usted venga a rezar, yo no voy a escuchar hasta que haya un arrepentimiento genuino. Pero ya ahí esa parte, el 15, sería predictivo. Dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Vemos, el Señor no simplemente está trayendo juicio, les está explicando qué tienen que hacer, qué espera Él que hagan. Esto es misericordia de Dios. Lavaos y limpiados y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. 16 al 20 es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué tipo de profecía sería esta?
Didáctica. Didáctica. ¿Alguien piensa diferente? Didáctica. ¿Todos qué es didáctica? Creo yo que puede tener ambas. Ok, Leo dice que ambas. ¿Alguien piensa que puede ser ambas o solo didáctica? Solo Leo cree que son ambas. En este caso, 16, 17 es didáctico. 18 y el 19 y el 20 son predictivos. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo el aspecto didáctico y de predictivo? Sí es. Sí. Amén. Sí. Sí, señor. Ok, excelente. Del 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Tu plata se ha convertido en escorias y tu vino mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Del 21 al 23, ¿qué tipo de profecía sería? Didáctica. Didáctico. Didáctica. Didáctica. ¿Todos de acuerdo que es didáctica? Sí. Ok. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? O sea, ya está diciendo un hecho. Esto es, ¿cómo es posible que siendo fiel, ahora seas infiel, ahora seas una prostituta en el aspecto de qué? De que ahora amas, tienes otros amantes, tienes otros amores, tienes otras cosas que son antes que tu Dios. Estás siguiendo ídolos, estás prefiriendo ganar dinero que hacer lo justo porque estás extorsionando a tus hermanos. Lo que sucedía era que ellos estaban a los más pobres, les prestaban y cuando no podían pagar, agarraban a sus hijos y los tomaban como esclavos. Eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo y luego sin ningún problema iban al templo con sus sacrificios y listo. Y eso es lo que para Dios es repulsivo, esto es lo que Dios está reclamándoles y es de la ceguera que tiene Israel. Está haciendo todas estas extorsiones, pero no falta la iglesia. Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Sabe qué? Me es abominable que venga y me des ofrenda. La aborrezco porque yo lo que quiero es justicia. Tú no te ocupas del huérfano, no te ocupas de la viuda. Ese es el reclamo del Señor para ellos. Todo esto es en tiempo presente, que también es una advertencia a nosotros a ser fiel. Por eso es didáctico, porque no está diciendo nada que va a ocurrir en el futuro, sino está recargando un problema moral, o a veces está corrigiéndolo, está diciendo la situación en ese momento, etcétera. Y lo que hacían en ese tiempo. Lo que hacían en ese tiempo, exactamente. No lo que iba a suceder, sino lo que hacían en ese momento. Y la última porción, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, quitaré toda impureza, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Sión será rescatada con juicios, los convertidos en ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. ¿Qué sería esta porción, la última porción? Predictiva. Predictiva. Sí, es predictiva. Predictiva. Ok, entonces lo primero que hacemos es el bosquejo de parábola. Vemos cuál es la introducción, todos de acuerdo, ¿verdad? El versículo 1 y el 2, algún énfasis que miremos dentro de la parábola, algo que llame su atención en particular. Para mí al leer tal vez no encontré este detalle, pero a la hora de resumirlo solo pongo la primera palabra y la última. Y que es lo interesante cuando yo hago ese ejercicio. Miro que empieza como oír y cómo termina con que el que tiene oídos para oír que oiga. Entonces vemos un énfasis ahí, es un detalle, ¿cierto? Que nos habla de oír, de escuchar. Las llaves para interpretar las parábolas del versículo 10 al 13, una de las cosas que Jesús les dice es que las parábolas se las van a entender ¿quién? Sus seguidores. Son ellos los que tienen la capacidad para entender las parábolas, aquellos que han decidido seguir al Señor, aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Ellos son los que se les ha dado entender las cosas del Señor. Entonces sus seguidores son los que van a poder entender estas parábolas. Es a ellos que se les da en entender las parábolas. Entonces si no eres un seguidor, ¿verdad? Si no ha nacido de nuevo, no va a entender las parábolas. Es a ellos que se les da esta capacidad especial, la explicación de las parábolas del versículo 14 al 20. Víctor, una pregunta. Ahí para el bosquejo, porque
en la parte donde dice parábola, quizás uno podría dividirlo en los tipos de suelo, ¿verdad? Sí, claro, recuerden, bosquejo simple. Ya cuando nosotros vamos a predicar, ¿qué haríamos? A, tierra sobre el camino. B, tierra de pedregales. C, tierra en espinos. D, buena tierra. Todo esto también uno puede subdividirlo y ahí es donde se va estructurando ya el sermón. Esto es para tener un panorama general. Recuerden, esto es el tronco. Estoy moviendo el tronco, lo que va a caer en lo más maduro. Ya tengo un panorama de qué habla esta parábola a nivel general, dónde empieza, qué termina, dónde está la explicación. Eso lo hacemos en cualquier libro o pasaje que tengamos. El cuadro es una fusión de esto que está acá general con todos los detalles que ya miramos versículo por versículo. ¿Cuál creen que sea el punto de énfasis o el punto central de esta parábola del sembrador? En Lucas 15 decía que Jesús estaba enseñando. ¿Por qué razón? Porque lo estaban criticando, estaban murmurando los fariseos que los pecadores estaban con él. En vista de eso, él enseñó las 3 parábolas sobre la oveja perdida, moneda perdida y el hijo pródigo. Entonces, en vista de eso, en este caso, nos habla que está junto al mar y empieza a enseñar y que les enseña por parábolas. No necesariamente esto aconteció inmediatamente después del evento que le antecede, pero sí está dentro de la cronología. Jesús está en una casa, está enseñando y vienen y le dicen: tu madre y tus hermanos están afuera, quieren pasar, quieren hablar contigo. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirándolos a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para mí algo interesante es porque está también haciendo referencia a la aplicación de la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios. Y algo hermoso acá es que quien no quisiera tener una relación con Jesús como la que tuvo María. Y Jesús está diciendo que mi intimidad con el Señor puede ser tan profunda como la que tuvo María con él. De igual relación, de intimidad, de cercanía, como a través de hacer la voluntad de Dios. Eso me da cercanía con el Señor, tal como si fuera un familiar. Qué maravilloso promesa acá del Señor de poder tener esta cercanía cuando yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, porque luego me va a estar hablando acerca de mi respuesta a la palabra de Dios en esta parábola, de cómo responden las personas a la palabra de Dios. Dependiendo de mi respuesta, también revela mi intimidad con Dios, de acuerdo a cómo yo tenga mi relación con su palabra revelada, que es lo que está antecediendo a esta parábola del sembrador. De nuevo, no soy dogmático en que eso fue inmediatamente después, pero en este orden eso es lo que sucede, y ahora me va a hablar acerca de la importancia de mi reacción a la palabra de Dios. ¿Cuál es el énfasis central de la parábola? La fe, al recibir la palabra de Dios, si uno la toma o la deja. Es el poder identificar espiritualmente tierra somos o qué tierra equivale a la parte espiritual, ya haciendo la interpretación, ¿verdad? ¿En dónde estamos nosotros, ¿verdad? Ser como una tierra que pueda producir buenos frutos a través de la buena semilla que el Señor siembra en nuestros corazones. Es valorar lo que el Señor por amor y misericordia nos entregó, que es el Evangelio, y hacernos como una reflexión si cómo estamos, como la parábola habla del terreno, digamos, vernos y ver cómo está nuestro terreno. Excelente, más aplicación ahí también. Ok, entonces voy a poner lo que puse yo: la importancia de sembrar la palabra de Dios, la cual revela la condición de nuestro corazón. Hay 2 formas de ver eso. Una es entregar yo la palabra de Dios. La respuesta a la palabra de Dios va a revelar el corazón de esa persona. Por otro lado, desde la otra perspectiva, cómo estoy recibiendo yo la palabra de Dios. Como yo la esté recibiendo, va a indicar cómo está mi corazón, que es también el enfoque que le dieron la mayoría. A como yo perciba la palabra de Dios, va a demostrar qué tan sano está mi corazón, porque yo no soy el que determino dar el fruto, no es una obra, sino que es en mi relación con Dios, es recibir la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Ese es el punto. Un hijo de Dios que tiene el corazón sano recibe la palabra de Dios como la palabra de papá. ¿Alguna vez han escuchado a un niño decir: usted no es mi papá o usted no es mi mamá? ¿Han escuchado eso? El punto acá es, cuando Dios habla, es papá hablando. Ahora, ¿qué pasa si es el papá que le está hablando o la mamá que le está hablando? ¿Qué implica eso? En mi tiempo, mi mamá hablaba y usted escuchaba. Es más, no tenía ni que hablar. Con solo mover los ojos yo ya sabía. Cuando mamá hablaba, una sola mirada, ¿no? Con una sola mirada nos identificamos con ella. Pellizquito disimulado. Exactamente, y a veces ni tanto. Entonces el punto ahí es que cuando mamá habla, cuando papá habla, ¿qué es lo que sucede? No es si yo entiendo o no entiendo. Ahora, hoy en día creen que la obediencia es: como entendí el asunto, por eso lo hago. No, sí me conviene, sí, voy a obedecer. No. Cuando mi mamá o mi papá hablaba, bueno, en mi caso mi mamá hablaba, se hace y punto. Yo no le dice: mami, ¿por qué? ¿Qué? Pero el punto es, yo estoy viendo la palabra como de Dios como
papá está hablando. Con ese mismo temor, con ese mismo respeto, veo esa autoridad en la palabra de Dios. Papá está hablando, punto. No es asunto de discusión. Papá habla, yo obedezco. Eso es un buen corazón. Esto viene de Dios. Lo estoy viendo como que viene de papito, como que aquel que nadie me ha amado. Puse malos ejemplos porque estoy hablando de seres humanos como nosotros que no somos buenos padres, como el Padre que es perfecto, el Padre celestial. ¿Cuál es nuestra reacción a la palabra de Dios? Entonces, un corazón sano produce fruto. La recepción de la palabra de Dios me va a indicar a mí realmente cómo está mi corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, puntos vitales acá. Uno es que el Señor me llama a sembrar la palabra de Dios. Dos, me llama a recibir la palabra de Él como lo que es, ¿verdad? Palabra de Dios. Y tres, los asuntos del corazón son vitales. Tengo que cuidar mi corazón, tengo que circuncidar mi corazón, tengo que quitar todo lo que lo endurezca, toda incredulidad, algunos aspectos que miro ahí. Ya en el cuadro lo desarrollamos más. El versículo 1 sería la primera observación. Dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y había una gran multitud. Tuvo que subirse en una barca y se sentó para enseñar. Esa es la observación, la interpretación. Jesús enseñaba constantemente. Algo interesante es que nosotros vemos que, ¿cuál era el énfasis del Señor? Enseñanza, no era hacer milagros, no, todo eso ocurría, pero su énfasis ¿cuál era? Enseñar, predicar. Entonces vemos constantemente a Jesús enseñando. Aquí junto al mar hay un lugar que se llama en Israel la bahía del sembrador, algo así. Si pagas lo suficiente te van a decir que ese es el lugar exacto, pero nadie sabe, pero es un lugar que parece un anfiteatro, entonces es un lugar ideal para trabajar con una multitud. Hay multitudes que vienen a él. Jesús se separa de la multitud para hablarles, prácticamente poner la observación en aplicación. Acá no es observación, es aplicación, tengo que corregirlo. Buscamos a Jesús, buscamos su consejo, estoy buscando la palabra de Dios, estoy buscando del Señor. Cuando hablamos de esto, todos vamos a decir que sí queremos, pero es, por ejemplo, en el día de hoy, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Durante esta semana, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Eso va a revelar honestamente cómo está mi corazón, cuánto valoro la palabra de Dios, eso va a revelarlo. Cuando a mí me gusta algo, tienen que decirme, deje de hacerlo. ¿Qué tanto estoy valorando la palabra de Dios? Buscamos a Jesús, buscamos su consejo, buscamos su dirección, ¿verdad? Su palabra. Otra de las cosas que yo miro es un Jesús muy práctico, muy natural. Voy a buscar la mejor forma para que la gente le llegue el mensaje y no solo eso, él se sienta. Hoy en día hay lugares donde no te permitirían enseñar sentado. Jesús simplemente se puso confortable porque iba largo el mensaje, puso a la gente donde tenía que ser. ¿Qué veo yo en esto? Si podemos poner un colchoncito, si la gente puede ser más confortable para escuchar la palabra, hagámoslo, mientras no nos metamos en una deuda por eso. Veo cosas prácticas que hacía Jesús para que el mensaje llegara mejor a las personas, fuera inteligible. Técnicas de comunicación que ya él podía emplear ahí, y de repente hasta viendo la dirección del viento, soplando hacia adentro para que la voz le llegara a la gente que tenía al frente, ¿no? Exactamente, la formalidad del Señor está en el mensaje que va a dar. Es palabra de Dios lo que vamos a enseñar. En eso hay que ser formales, en eso quemémonos las cejas, en esto estudiemos hasta el máximo, pero no tanto en estudiar el color de mi camisa o esto, lo otro, mis movimientos, y darle más importancia a eso que realmente a estudiar el texto. Pero el punto acá, él era práctico y hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra comunicación. Lo otro es que dice que Jesús enseñaba por parábolas. Jesús ahora está hablando por parábolas. Al principio no se nos dice que hablaba por parábolas, sino que es después de cierto tiempo que ya empieza a hablar por parábolas, que ya empieza este tipo de enseñanza. Una vez que ha sido rechazado por los fariseos, ya ha sido perseguido, que mucha gente ha cerrado sus corazones, es que él empieza a enseñar más por parábolas. Y vemos como este giro dentro del ministerio del Señor. Las parábolas, como esta misma parábola que nos dice, que cuando la palabra sale, ¿qué es lo que hace? Revela el corazón. Eso lo vemos desde Ezequiel 20:49. Y dije, oh Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? ¿No nos dice él parábolas? Cosas que no son tan claras de entender. Era producto de que ellos realmente no querían escuchar el mensaje, estaban cerrados al mensaje. Y eso lo revela ahí mismo en Ezequiel 33:32. Y aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Vemos con Ezequiel que ellos no querían escuchar, pero escuchar es más como Shema Israel Adonai Eloheinu. La idea Shema, la palabra escuchar es una escuchar, pero como escuchar a mi papá,
Cuando él dice obedezco y punto, como escuchar a mi madre, cuando ella decía algo se hacía y punto. Es un escuchar para poner en obra, está conectado, no es escuchar de oír o de estar de acuerdo, sino de hacer cambios, el recibirlo como lo que es palabra de Dios, no es una sugerencia, es una palabra de Dios. Ellos no los van a poner por obra. Entonces las parábolas vienen también para demostrar dónde está el corazón y como señal también de juicio de aquellos que han cerrado sus corazones. Por eso es el Señor, bueno, no quieren por parábolas. Y Jesús habla mucho de esto, por ejemplo, en Juan 5:38, con los fariseos, él dice, ustedes no me reciben, ustedes no me están amando, porque la palabra de Dios no está en ustedes. El hecho de que no me reciban a mí es que ustedes no están en la palabra de Dios y deberían estar en la palabra de Dios, deberían entender que yo soy el Mesías. La actitud de ellos es como cuando Esteban está predicando. ¿Y qué es lo que pasaba cuando Esteban estaba enseñando? Dice que la acción de él es agarró el Antiguo Testamento, les enseñó y les demostró a ellos que Jesús es el Mesías. ¿Pero qué hicieron ellos? No escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Dice que esa es la figura de lo que representa lo que ellos hicieron. No querían escuchar su mensaje. Tanto es, ¿verdad?, que cerraron sus oídos y demás y lo mataron. O sea, no es porque no entiendan, sino porque no quieren. Por eso Jesús les dice, Dios da testimonio de mí. Si ustedes tienen una relación con Dios, Él va a confirmar esto. Ustedes van a ser seguidores míos. No me digan que ustedes están en la palabra, no me digan que aman a Dios, porque si ustedes amaran a Dios, recibirían el mensaje del Espíritu Santo, recibirían el testimonio de la palabra de que yo soy el Mesías. Por lo tanto, en parábolas, ya tomaron una decisión. Luego en Juan 8:42 nos habla, ellos dicen que Dios es su Padre, y el Señor les recalca que si Dios fuera su Padre, lo aceptarían. Entonces, la respuesta de ellos a la persona de Jesús demostraba que ellos no tenían realmente entendimiento de las Escrituras. Las parábolas revelan la rebeldía, traen juicio. Vemos que nosotros tenemos una capacidad especial dada por Dios para poder entenderlas. Si recibimos el testimonio de la palabra, recibimos el testimonio sobre Jesucristo. Entonces vemos los frutos de poder recibir la palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios. Luego nos habla de un sembrador salió a sembrar. ¿Ven algo particular acá en el versículo 3? Eso es como diría un día, es obvio lo que va a hacer, ¿verdad? Es como una redundancia. Ahora, ¿podría un sembrador no salir a sembrar? No, claro que sí, claro que sí. ¿Podría un pescador no estar pescando? Nosotros no lo hacemos a veces. Somos llamados a pescar hombres, estamos pescando hombres. Somos llamados a sembrar la semilla, estamos sembrando la semilla. Acá el sembrador está haciendo lo que le corresponde. Sí, sí, señor. Buena observación, sí. Parece obvia, ¿verdad? Lo primero es reírnos, decir, bueno, es redundante, pero no es tan redundante, porque yo soy un pescador y no siempre estoy pescando. Es la acción. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un objetivo, ¿cuál? A nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos nosotros hablando de las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Estamos dando testimonio, somos embajadores del Señor. Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces es interesante que puede ser muy profundo, algo muy básico. El sembrador salió a sembrar, me dice, el sembrador salió a hacer lo que debería ser. Estamos llamados a ser luz y sal. Estoy siendo luz y sal, empezando en mi casa, porque en la clase es fácil. Lo primero que dice es oír. Vemos que hay un énfasis en escuchar. Dice prestar atención, escuchar. El sembrador es el que siembra la palabra. Por eso yo puse la importancia de sembrar. Ahora, ¿quién es el que siembra la palabra? ¿Somos llamados nosotros a sembrar la palabra? Sí, ¿verdad? Jesús es el sembrador, Dios es el sembrador, pero nosotros también somos los sembradores. Debemos sembrar la palabra. Yo había visto solo a Jesús como sembrador, pero no había tomado, igual yo sé que uno está llamado a hablar de Dios, a darlo a conocer su palabra, pero no lo había visto como sembrador. Okay. O sea, me estoy abriendo los ojos. ¡Qué increíble! No, nos pasa, hay cosas que uno se le van, ¿verdad? Pero en virtud de ir más detallado, vas viendo más. En aplicación dice, tengo oídos para oír, estoy escuchando. Y ese escuchar, ¿recuerdan qué es? Escuchar como papá está hablando. Yo obedezco, estoy yendo hacia la palabra de Dios. Soy un sembrador activo, soy un sembrador que va a sembrar. Ya somos sembradores, pero estamos sembrando, sería la buena pregunta. Enseño la palabra, porque el sembrador acá es genérico. Cualquiera puede ser el sembrador que haya nacido de nuevo. Es más, todos somos sembradores. Jesús es el sembrador, en esta parábola Dios es el sembrador, en esta parábola, y yo y ustedes somos los sembradores en esta parábola. Pero la semilla es solo una, y es el evangelio y es la palabra de Dios. La importancia de que estar sembrando, pero la palabra de Dios, no lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que Dios ha dicho.